Las células. La célula podemos definirla como la unidad fundamental de vida, porque todos los organismos vivos están compuestos por células, existiendo en la naturaleza solo dos tipos de células, que son la célula eucariota y la célula procariota. La célula eucariota es la unidad anatomofuncional de todo organismo vivo, con la excepción de las bacterias. La característica fundamental que la define es la presencia de un núcleo dentro de la misma. Y en ese núcleo hay material genético. Por otra parte, la célula procariota es la unidad fundamental de vida que carece de un núcleo celular, por lo que su material genético no está envuelto en una membrana nuclear y por lo tanto queda de forma libre en el citosol. Además, no tiene organelos, que ya veremos más adelante de qué se trata. Este tipo de célula es la que conforma a todas las bacterias. Es decir, la célula eucariota es el tipo de célula que tenemos todos los organismos vivos, con excepción de las bacterias, porque es el tipo de célula procariota, es decir, carece de núcleo. Las células pueden vivir en forma independiente o a su vez formar organismos más complejos. Por lo tanto, todos los organismos vivos pueden clasificarse de la siguiente forma: protozoo, que son los organismos más simples y están formados por una única célula, son unicelulares, es decir, los protozoarios, y metazoo, que son los organismos que están formados por más de una célula, o también podríamos denominarles pluricelulares. Entonces, tenemos que la célula eucariota posee un núcleo, posee organelos y posee una membrana plasmática. Dentro del núcleo de la célula del tipo eucariota tenemos el ADN y tenemos la membrana nuclear. Los organelos, que vienen siendo en proporción, por hacerlo analógicamente hablando, los órganos de la célula, de cada célula, porque ellos cumplen unas funciones específicas, los organelos también están dentro del tipo de célula eucariota y está la membrana plasmática. Luego, en el tipo de célula procariota, la característica más resaltante, como ya decía, es la ausencia de núcleo, por lo tanto el ADN es libre en el citosol. Luego también se caracteriza por tener la ausencia de organelos. Entonces lleva a cabo un mismo tipo de función, por llamarlo de alguna manera, y tienen una parte que podríamos llamarle la cápsula. La composición estructural de las células. Las células eucariotas tienen una organización compleja para llevar a cabo todas sus funciones. Vamos a definir algunas de sus partes. El protoplasma de la célula es la sustancia viva presente en todos los vegetales y animales. Así pues, la célula es la mínima porción de protoplasma que posee existencia independiente. El organelo son unidades de protoplasma especializado con funciones específicas dentro de la célula. Generalmente están rodeados de membrana. Inclusión son componentes celulares temporarios carentes de membrana que sintetiza la misma célula o pueden ser captados del medio circundante. Generalmente sirven como depósitos de nutrientes o pigmentos. El citoplasma es la parte protoplasmática que se encuentra fuera del núcleo y es comprendida por la membrana plasmática donde se encuentran los organelos y las inclusiones. Citosol es la parte soluble del citoplasma que rodea a los organelos y las inclusiones.
formada por un medio semilíquido con gran cantidad de proteínas y enzimas implicadas en los procesos de señalización y metabolismo celular. Toda célula eucariota está rodeada por una membrana muy delgada de protoplasma especializado. Esta estructura se denomina membrana plasmática o plasmalema. La organización celular puede representarse de la siguiente manera: célula eucariota, núcleo, que implica membrana nuclear y ADN, citoplasma, que implica organelos, inclusiones y citosol. Los organelos implican la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático o endoplásmico y el citoesqueleto. Las inclusiones implican nutrientes y pigmentos. Luego queda la membrana plasmática. La forma. Las células pueden adoptar una forma específica dependiendo de la función que desempeñan. Por ejemplo, algunas células nerviosas llegan a medir hasta 1 metro para conducir los impulsos nerviosos, mientras que otro tipo de células adoptan una forma específica dependiendo de las circunstancias del medio externo, como en los epitelios o el tejido adiposo, donde mantienen una forma poliédrica como consecuencia de la presión ejercida por las células adyacentes. Algunas células son pleomórficas, es decir, no tienen una forma definida, por ejemplo, los leucocitos. El tamaño de las células es muy variable. En promedio, la mayoría de las células varía entre 10 a 60 micras, entendiendo que una micra es la milésima parte de 1 milímetro. La vista normal podría llegar a apreciar detalles de hasta 0.2 centímetros. El microscopio óptico más avanzado hasta 0,2 micras y el microscopio electrónico hasta 0.2 nanómetros. Características fisiológicas. La célula eucariota tiene diferentes características para llevar a cabo sus procesos metabólicos. Entre ellos, podemos encontrar algunas que son fundamentales para todo tipo de células, mientras que otras son específicas de un tipo celular. Por ejemplo, absorción, que es la capacidad celular de captar sustancias del medio circundante. Secreción, que es la capacidad celular de transformar las moléculas absorbidas en un producto específico que luego es eliminado bajo la forma de secreción. Excreción es la capacidad celular de descartar los productos de desecho formados por sus procesos metabólicos. Respiración es la capacidad celular de producir energía a partir de la oxidación de los nutrientes. Irritabilidad es la capacidad celular de reaccionar ante un estímulo. Conductividad es la capacidad celular de formar una onda excitatoria a partir de un estímulo. Contractilidad es la capacidad celular de acortarse en una dirección determinada como reacción a un estímulo. Reproducción es la capacidad celular de renovarse por crecimiento y división. Apoptosis es la capacidad celular de autodestruirse de forma programada. Si te das cuenta, una célula eucariota prácticamente es como un ser humano en miniatura, con una cantidad de funciones muy parecidas a las que muchos de nuestros órganos llevan a cabo. Es impresionante, por eso se define como una unidad de vida. Yo le llamo una unidad de conciencia, porque tal parece, cada célula es una unidad de conciencia.